a lo que vinimos. Lou Reed, mi vida. Una biografía de Mick Wall. Wall es Wall, como se quiera pronunciar, es un periodista inglés especializado en biografías de grupos y cantantes de rock. Lou Reed pertenecía a una familia acomodada, tenía una personalidad compleja que la familia no supo entender o ver. Eso le llevó a que le internaran en algunas instituciones psiquiátricas. El tratamiento que allí recibió, un tratamiento de la época terrible, claro, le marcó para toda la vida, marcó su carácter para toda la vida. Recibió una formación musical, porque la música para él le servía en estas, con este carácter complejo, digamos que era una forma también de terapia que a él le servía, pero recibió una formación musical de piano, principalmente de piano, clásica, ¿no? Durante, no sé si 15 años, creo recordar, él estudió piano clásico. Formación que luego le va a servir perfectamente para componer, lo cual le hacía que componer, él mismo lo reconocía, componer canciones de rock, cuando se iba a componer las canciones de rock, pop, etc. Él consideraba que era bastante fácil y que se podían tocar bastante fácilmente. Si alguna canción mía la puede tocar cualquiera. Siendo muy joven, adolescente, pues claro, quedó enganchado por esa nueva música que apareció, que enganchaba no solo a él, sino a todos los jóvenes de la época, o a los adolescentes de la época, que era el rock. Pero claro, el rock tiene un instrumento principal, que es la guitarra. Y él lo que quería era aprender a tocar la guitarra. El piano no entraba en esos momentos dentro de los instrumentos principales del rock, ¿no? O que más destacaban del rock. Y él quería aprender a tocar la guitarra. Le pidió a su padre que le comprara una guitarra y el padre le dijo que se la compraba, pero con la condición de que diera clases de guitarra, no que la tocara como él quisiera y tal. Bueno, aunque esto le condicionaba, él no quería verse condicionado por las clases y por la formación clásica que ya tenía en piano, accedió y empezó a tocar la guitarra. Y ahí está su base musical, que ya digo que luego le servirá perfectamente para componer, para tener una cierta facilidad para componer. Él realmente es un músico que adoraba la literatura. Él era músico, pero la literatura era su mundo, y de hecho siempre se le ha considerado como un músico, quizás el músico, el compositor más literario. En algún momento de su vida incluso llegó a plantearse la posibilidad de dejar la música y dedicarse a la poesía. Pero bueno, esto no ocurrió. Empezó componiendo canciones, formando un grupo. Aparece en su vida, y aquí lo va a contar todo, pues Andy Warhol. Entonces era el gran mecenas de todos estos músicos, artistas que pasaban, digamos, por allí, por su paraguas, ¿no? Y eran casi proyectos artísticos que patrocinaba. Anteriormente forman la Velvet Underground, la famosa banda que en ese momento no era famosa ni nada de nada, era muy minoritaria. Andy Warhol los patrocina, la composición, la edición de su primer disco, etcétera, conciertos que eran absolutamente locales, pequeños y minoritarios, y iban dirigidos a un público pues muy específico, el público del que más o menos se rodeaba Andy Warhol, ¿no? Más de ese panorama, más de ese
sí, de esos círculos, pues no tenían mayor éxito, ¿no? Fue Warhol quien tuvo o impuso que tuviera una cantante que fue Nico. De ahí aparece pues, en los discos Velvet Underground y Nico, ¿no? Ya, para no hacer más, todo esto está en la biografía, pero para no hacerlo más extenso, bueno, luego Lou Reed romperá con la Velvet, se sale ya del paraguas, que a él además le cansaba ya un poco, ¿no? Estar siempre bajo el paraguas de Warhol, se sale ya del paraguas de Warhol e emprende su carrera como músico en solitario. Y en ese momento va a aparecer alguien que va a tener una importancia enorme para que Lou Reed desarrolle su carrera y para ser más conocido, dentro de que yo siempre he tenido la impresión, y lo sigo teniendo, que es un músico minoritario, que fue David Bowie. David Bowie, que conoció su música a través de sus discos, cuando va a Estados Unidos, pues hace por conocerle y va a hacer lo posible pues era muy admirador de él y va a hacer todo lo posible pues por darle a conocer, por aumentar su fama, ¿no? Y digamos que casi es David Bowie, por lo menos en el libro así parece que lo pone, el salvador de la carrera de Lou Reed, que ya digo, yo creo que siempre fue un músico más bien minoritario, que ha tenido un mayor reconocimiento quizás, o lo tuvo ya en sus últimos años, mayor reconocimiento y casi ya desaparecido, ¿no? Tanto la banda, que ya mítica, porque es mítica del rock, la Velvet, es una banda mítica, y Lou Reed pues es un músico que entra dentro también de la leyenda. Yo creo que además Lou Reed es el que hace que el rock dé un salto digamos, no sabía si decir a la mayoría de edad, pero sí que dé un salto en las letras, en la profundidad de la música. Yo creo que le da profundidad al rock y eso es lo que es uno de los grandes logros y méritos de este hombre. En fin, la biografía de Lou Reed es una biografía entretenida, hombre. Se detiene poco en la carrera en solitario. Yo creo que hay, no, quizás se hubiese agradecido más información, pero la biografía es suficientemente interesante para conocer el mundo y la música de Lou Reed. Hasta otra, amigos.